Muchachos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Bien, qué gusto saludarlos. Antes que me olvide, quiero comentarles sobre el examen final, ¿no? Déjenme ver aquí. El examen final estaría marcado para el próximo mes, que es 19. Por favor, tomen nota. El próximo día martes, déjenme verificar si es 19 realmente. El próximo martes 19 sería el examen final. Yo espero que nos den alguna comunicación respecto a cuál es el último día de entrega de notas para que yo les pueda marcar el segundo parcial, pero inicialmente estaría marcado para el día sábado 23. La segunda instancia estaría marcada para el día sábado 23, en horas de la tarde, para que no se cruce con ninguna otra materia, ¿no? Inicialmente, pero como les digo, vamos a esperar que directivas hay de la facultad. Hasta ahora no ha habido ninguna. En otras facultades el semestre han llevado hasta el día 30 con la entrega de notas. Yo espero que también la facultad haga lo mismo. Bueno, dicho esto, vamos a recordar que la semana pasada hemos analizado los tratamientos térmicos de enfriamiento continuo, siendo que el más importante de todos es el temple y revenido. Un procedimiento con el cual podemos modificar drásticamente las propiedades de los materiales. Y en el caso de tratamientos térmicos un poco más sofisticados y elaborados, también hemos estudiado los famosos tratamientos de enfriamiento isotérmico, el mar templado y el Aus templado, que tienen muchas ventajas sobre los tratamientos térmicos de enfriamiento continuo. Bueno, ahora vamos a la página y vamos a analizar un nuevo tipo de forma de modificar las propiedades mecánicas de nuestros materiales. Miren, una de las grandes desventajas que tienen los aceros, especialmente los aceros que son de bajo carbono, estos aceros de bajo carbono, ¿qué problema tienen? Que si hacemos una curva cualitativa de la dureza obtenida, en función del porcentaje de carbono de un acero, si estamos hablando de aceros al carbono, no aceros de aleación, miren, esa curva que se obtiene de la dureza es más o menos de este tipo, ¿no? Es así. Voy a repetir esa partecita mejor. Mi pulso anda muy mal, ¿no? Es algo lamentable, ¿no? Entonces, más o menos con un 0,8% de carbono, o sea, con acero es perlítico, en otras palabras, obtenemos la máxima dureza obtenida del temple y revenido, ¿no? Este es un proceso de templado y revenido, ¿no? Una penicilina densita. Y con un contenido de carbono en el orden de 0,2, obtenemos durezas demasiado bajas, donde ya no sería interesante pensar que estamos endureciendo un acero. Entonces, si bien que podemos cambiar ligeramente la dureza de un acero de muy bajo carbono, no aleado, con un temple revenido, asociamos aunque no es posible no hacer ese endurecimiento. No hay suficiente carbono como para distorsionar las redes cristalinas que deberían convertirse en tetragonales, ¿no? Con la atrapada del carbón que quedaría en ese tipo de estructura cristalina que está siendo enfriada muy rápidamente, convirtiendo, ¿no?, a la estructura cristalina del hierro en tetragonal, que es muy dura y frágil. Entonces, como no hay mucho carbono, no hay esa transformación. Pero, ¿qué sabemos de estos aceros de bajo carbono?
sabemos que estos aceros de bajo carbono son tremendamente importantes en la tecnología porque son los de mayor disponibilidad. Si vamos a la ferretería del frente, yo voy a conseguir con seguridad nuestros aceros de bajo carbono, chapa 1010. Caramba, ¿no? Entonces yo necesito de otros mecanismos metalúrgicos para conseguir endurecer a estos aceros. Ya que no los puedo endurecer por temple y revenido, tengo que echar mano de otros tipos de tratamientos o de procedimientos metalúrgicos para poder endurecer a estos aceros. Bueno, y para ello tenemos que estudiar entonces los famosos tratamientos termoquímicos. Justamente se llaman así, ¿por qué? Porque además de conseguir algún tipo de cambio microestructural con calentamientos y enfriamientos, vamos a modificar la composición química. Vamos a cambiar esa composición química, ¿no? Esa composición química va a ser alterada, lo que no sucedía con los tratamientos térmicos, sean de enfriamiento continuo o sean de enfriamiento discreto, o más bien no había ningún tipo de cambio químico, solamente había cambio de fase, ¿no? Cambio microestructural. Bien, ¿y cómo vamos a conseguir este cambio químico sin volver a fundir el material? No se olviden que estos tratamientos, estos procesos térmicos y termoquímicos, los aplicamos sobre piezas terminadas, que ya hemos invertido horas hombre y horas máquinas en transformar su geometría y tener una pieza semiterminada, ¿no? O ya casi terminada. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar la composición química sin tener ese tipo de cambio de geometría, ¿no? Tener que fundir, aliar otra vez al material, etc. Bueno, para entender cómo funcionan estos tratamientos termoquímicos, vamos a tener que estudiar un poquito, solamente de manera introductoria, los fenómenos de difusión atómica. Difusión atómica en fases sólidas. Difusión atómica en fases sólidas. El atómico ocurre a todo nivel, en todo tipo de estados o fases de los materiales, gaseosa, líquida, pero la que nos interesa a nosotros es la fase sólida, fases sólidas porque es en esa forma en la cual se encuentran las piezas que hemos previamente fabricado y que queremos endurecer, ¿no? O mejorar sus propiedades mecánicas. Bueno, entonces para poder entender cómo funciona el fenómeno de difusión atómica, miren, vamos a pensar en el fenómeno del viento, el viento en la costa terrestre. ¿Cómo se genera el viento? El viento se genera cuando existe una región de alta presión que se forma por diversos motivos, ¿verdad? Podría ser calentamientos, humedades que hay en ese lugar. Entonces se forma un lugar de alta presión atmosférica y en algún otro lugar de la costa terrestre hay un lugar de baja presión. ¿Qué va a suceder? Va a ser una cosa natural, de donde hay alta presión, va a haber movimiento, ¿no?, del aire hacia donde hay baja presión, tratando de equilibrar las presiones. Este tipo de directiva de equilibrio es como si fuera un principio universal. En el universo todo trata de ir a su equilibrio, estar en equilibrio. Y miren, hay algo muy interesante que ocurre cuando comenzamos a mezclar materiales. Les doy un pequeño ejemplo. Si nosotros tendríamos un vaso de agua y nos vamos al espacio, ¿no? Vamos a hacer con celestito, ¿no?, de la aurora. Ahí, ¿no? Digamos, ahí nuestro vaso de agua y nos vamos al espacio, ¿no? Una nave espacial, ¿no? Del más rico del mundo, ¿no? Elon Musk, ¿no? Que es dueño de Airspace, ¿no? Las naves están llevando, ¿no?, astronautas a la
estación internacional que tenemos, ¿no? Bueno, entonces nos vamos allá y con nuestro vasito y dejamos que se calme sin vibración, ¿no? En el espacio no hay gravedad, etcétera. Con mucho cuidado y con una jeringuita le vamos a poner una gotita de tinta china. Quiero aclarar que la tinta china es soluble en agua. Bueno, ¿qué esperaríamos? Miren, este sistema, si nosotros analizamos, no está en equilibrio. ¿Por qué no está en equilibrio? Porque miren, en este lugar donde hemos puesto la gotita de tinta china soluble en agua, hay demasiada tinta china. Y en estas regiones, ¿no? Alejadas de la gotita, no hay tinta. Entonces, mi sistema no estaba en equilibrio. ¿Qué tendría que esperar como algo natural? Que necesariamente esta mi tinta china va a tratar de viajar, entre comillas, va a tratar de difundirse entre la estructura del agua, tratando de ¿qué? De manchar, ¿verdad? Ese es un principio universal, no podemos evitarlo. No hay necesidad de agitar, no hay necesidad, ¿no?, de hacer vibraciones, ni bombardear con fotones, ni cambiar la temperatura, no. Es un principio universal que esta tinta va a tratar de manchar todo mi vasito de agua, de oscurecer, ¿no?, mi vasito de agua, porque entonces de esa manera estaría libre, ¿cierto? Es un principio interesante y fácil de asociar, de que, miren, si yo me fabricaría un recipiente, dos cámaras, separadas con una membrana, estas cámaras, y en un lado izquierdo, por ejemplo, pongo un gas A, podría ser oxígeno, y en el otro lado, ¿no?, en el lado derecho pongo un B, podría ser nitrógeno, y yo con mucho cuidado retiro esta membrana. Estoy en el espacio, no hay vibración, no hay nada. Entonces, ¿qué podría esperar, ¿no?, de esto? Caramba, ¿no? En esta región, vamos a hacer con rojito esta vez, en esta región hay demasiado oxígeno, y en esta otra región no hay oxígeno. Entonces, mi sistema no está en equilibrio. Y viceversa, ¿no? En esta región hay demasiado nitrógeno, y en esta región no hay nitrógeno. Entonces, mi sistema no está en equilibrio. Pues, ¿qué podría esperar a lo largo del tiempo? Sin agitar, sin cambiar la temperatura, esto va a ser, ¿no?, algo natural, algo que el universo está tratando de hacer que el sistema esté en equilibrio. El oxígeno va a viajar o va a difundirse de donde hay mucho a donde hay poco. Y viceversa, el nitrógeno va a tratar de viajar o difundirse de donde hay mucho a donde hay poco. ¿Tratando de qué? Tratando de que las concentraciones de oxígeno y homogéneas en todo ese recipiente. Bueno, no es fácil de entender esto, ¿no?, por la movilidad que tienen los gases y por no tener cohesión. Bueno, pero si nosotros queremos aplicar este principio, ¿no?, del equilibrio universal, ¿qué sucedería si un pedazo de cobre, el cobre es sólido, ¿verdad?, cristal cúbico de cara centrada, yo lo voy a juntar, qué sé yo, ¿no?, con un pedazo de hierro o de aluminio, ¿no?, de otro metal, ¿cierto? Bueno, entonces yo me pongo a pensar un poco y analizo, mira, mi sistema no está en equilibrio. Aquí, en este lado y en este lado no hay fierro. Entonces, ¿qué tendría que esperar? Que el fierro se difunda a través de la red cristalina del cobre, tratando de ¿qué? Tratando de equilibrar las concentraciones. Y viceversa, ¿no? Sabemos que a este lado no hay cobre y a este lado hay mucho cobre. Pues, ¿qué tendría que esperar? El cobre de donde hay mucho se difunda, viaje a donde hay poco cobre. ¿Tratando de qué? Tratando de equilibrar las concentraciones de cobre en todo este sistema. Y uno diría, usted está loco, ¿no? A ver, agarró un alambre de cobre, un cable, ¿no? Y agarró un alambre de amarre de hierro. A ver, juntarlos, así, ponlos uno, digamos, coladito al otro, ¿no? Apoyado uno al otro.
¿Acaso se mezclan? Uno diría que uno está loco. No, no, sí se mezclan. Lo que sí la mezcla puede llevar mucho tiempo. En nuestra percepción humana tal vez podría llevar miles de años. Pero sí, los átomos del cobre van a difundirse a través de la red cristalina del hierro, y los átomos de hierro van a difundirse a través de la red cristalina del cobre, tratando de equilibrar las concentraciones y hacer un solo material, ¿no? Con la misma concentración de mezcla de cobre con, entonces, hierro. ¿Ok? Entonces eso vamos a aceptar, ¿ya? Bueno, pero visualizando nuestros sólidos, si es que aquí los átomos de cobre, formando la red cristalina del cobre, ¿verdad? Y nuestros átomos de hierro tienen que difundirse por esta red cristalina. Entonces, ¿cómo podrían difundir? La única manera es que vayan saltando de espacio vacío en la red cristalina a espacio vacío. O, si es que hay algunas vacancias en la red cristalina, hay algunas vacancias en la red cristalina del cobre, mi átomo de hierro podría entonces ir, ¿no? Saltando de cada espacio vacío a cada espacio vacío, lo que hemos llamado de lagunas o vacancias, ¿no? Cuando estudiábamos defectos en los cristales, ¿verdad? Y miren, este salto interatómico, este viaje interatómico, se vería muy facilitado si es que por algún mecanismo yo consigo separar a los átomos de cobre, abrirle la puerta, en otras palabras, para que ese átomo de hierro pueda saltar, pueda moverse una posición intercristalina. ¿Y cómo puedo hacer eso? Haciéndolo vibrar, ¿no? Haciéndolo vibrar. ¿Cómo puedo hacer vibrar mi red cristalina? Calentándola. La temperatura en el fondo está asociada con la vibración en la estructura de los átomos del material, ¿verdad? Entonces, primer principio que sacamos, este fenómeno de difusión atómica es un fenómeno térmicamente activado. Cuanto más elevada sea la temperatura, más ágil y más rápido va a ser este fenómeno. Y otra cosa que sería importante, miren, si yo tengo aquí un átomo, comparativamente, no voy a hacer con otro color, un átomo bien chiquitito, como el hidrógeno, o un átomo bien grandote como facilidad en esta red cristalina de cobre. El más chiquitito va a tener más facilidad, ¿no? Va a escabullirse con mayor facilidad en la red cristalina del cobre. Entonces va a influir mucho el par del soluto y el solvente que están haciendo ese tipo de fenómeno de difusión atómica, o están, ¿no?, sufriendo el fenómeno de difusión atómica. El par soluto-solvente es clave. No es lo mismo que se difunda como en la estructura del hierro, que hidrógeno en la estructura del hierro, y peor todavía si el hierro es cúbico de cuerpo centrado o cúbico de cara centrada, ferrita o austenita si quieren, ¿no? De alguna manera, porque los espacios intersticiales y también, ¿no?, las distancias interatómicas son diferentes en esos tipos de cristales. Entonces siempre va a depender del par soluto-solvente, este fenómeno de difusión atómica. Entonces, dos principios importantes, ¿no? Primero es que depende de la temperatura, y segundo depende del soluto y del solvente. Del par. Si yo cambio el soluto, que se va a difundir en un solvente, el fenómeno va a ser totalmente diferente. El comportamiento de la difusión va a ser muy diferente. No existe. Y vean que es peligroso no tenerlo en la cabeza. Uno diría, ¿no? ¿Pero qué va a pasar? No sé. La lechecita de los niños, ¿no? Yo pongo cerca del veneno, no va a hacer nada, ¿no? Está ahí tranquila la lechecita de los niños en su envase y el veneno está ahí, ¿no? Tranquilo, ¿no? Pueden ocurrir estos fenómenos, ¿no?, de difusión que van a contaminar los alimentos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos fenómenos. Aunque sabemos que es un fenómeno térmicamente activado, pero sí sucede, ¿no? Va a suceder. Bueno, ¿en cuánto tiempo podría difundirse a temperatura ambiente el cobre en el hierro o el hierro en el cobre, ¿no? Como
percibiendo en nuestro primer ejemplo, bueno, podría, caramba, ¿no? Ahí está. Podría ocurrir, ¿no? Un delay de muchos, pero muchos, tal vez hasta miles de años. Entonces, la única manera de hacer que este fenómeno de difusión atómica en fases sólidas sea viable de aplicar industrialmente, sería pensar entonces en altas temperaturas, ¿no? Que el fenómeno entonces sea activado térmicamente, ¿no? Este concepto es importante. Pero de ocurrir, ocurre a cualquier temperatura, va a ocurrir este fenómeno de difusión atómica. Y es obvio que un líquido se difunde en un sólido, un gas se difunde en un líquido, en otro sólido, ¿no? Sin ningún inconveniente, tal como hemos comprendido en este momento. Este fenómeno de la difusión atómica en sólidas se estudia a través de las leyes de Fick. Voy a escribir aquí, ¿no? Las leyes de Fick. Son dos leyes que gobiernan el fenómeno de fusión atómica. Entonces, no vamos a entrar a estudiar las leyes de Fick. Yo solamente quiero que ustedes sepan que existe este fenómeno de difusión atómica. Nosotros lo vamos a aplicar, ¿no? Industrialmente, y está basado en su dinámica en las de Fick, la primera y la segunda. Esta ley de Fick utiliza podríamos decir, ¿no? Una propiedad física del par solvente soluto que se llama difusividad atómica. Ya, yo lo voy a abreviar como Q, ¿ya? Difusividad atómica. Que sabemos que esta difusividad atómica va a depender, ¿no? Primero del par solvente soluto. Voy a poner como dos S, ya solvente soluto, después de la temperatura, ¿no? Es un fenómeno térmicamente activado. Hay una energía, activación de este fenómeno de salto interatómico, de difusión atómica que es necesario, ¿no? Que el material tenga. Esa energía va a cambiar, ¿no? Con cada par solvente soluto, y adicionalmente va a ser una ecuación exponencial con la temperatura, ¿no? La ecuación de Arrhenius es una ecuación de Arrhenius. Bueno, una vez entonces que hemos comprendido que existe este fenómeno de difusión atómica, vayamos a ver qué tipo de aplicaciones industriales podría dar. Bueno, entonces, miren, una aplicación muy interesante que le vamos a dar a este fenómeno, le vamos a llamar industrialmente de cementación. Es un termoquímico, ¿no? De cementación. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es incrementar el porcentaje de carbono a aceros de bajo. Bueno, entonces muy importante este concepto, ¿ya? Yo he visto que hay muchos ingenieros que tratan y aplican inclusive, ¿no? La cementación a aceros de medio carbono, que es innecesario, ¿no? ¿Por qué es innecesario? Porque un acero de medio carbono puede ser templado y revenido con muy buena dureza en agua con sal, una salmuera. Entonces, y mucho menos tendría sentido, ¿no? De aplicar una cementación en un acero de alto carbono, ¿no? Porque ¿para qué yo quisiera eso? No, no tiene ningún sentido. ¿Ok? Bueno, entonces, miren, la cementación en sí, que es un de carbono en los aceros de bajo carbono, justamente para evitar, ¿no? Ese fenómeno que habíamos visto, que la martita obtenida de un acero de bajo carbono no es muy dura porque no hay suficiente carbono. Al adicionarle carbono, vamos a conseguir una martencita más dura, ¿no? Con mayores distorsiones de los cristales cúbicos convertidos a tetragonales. Bueno, entonces, miren, vamos a distinguir tres tipos de cementaciones. En el fondo hay cuatro, ¿no? Pero son tres las más conocidas.
una cementación sólida. Como su nombre indica, va a ser realizada en fases sólidas, por eso no cementación sólida. Y vamos a aplicar un principio muy simple, ¿no? El procedimiento va a ser muy simple. Nos vamos a fabricar una cajita metálica. Normalmente esta cajita es fabricada de un acero de bajo carbono también, aunque podría hacerse de acero inoxidable si fuera necesario. Y miren, la pieza, que necesariamente tiene que ser de un acero de bajo carbono, tiene que ser, ¿no? Voy a hablar por eso, tiene que ser de un acero de bajo carbono. No tiene sentido cementar un acero de medio carbono, de alto carbono. Y miren, vamos a tratar de hacer un fenómeno o aplicar un fenómeno de difusión atómica a esta mi piecita de acero de bajo carbono. Podría ser un engranaje, podría ser una leva, podría ser un eje, cualquier pieza, podría ser un perno, cualquier pieza, ¿no? Que yo quiera enriquecer de carbono, que tenga bajo carbono inicialmente. Bueno, entonces miren, vamos a rodear a esta pieza de bajo carbono con un material que tenga mucho carbono, ¿ok? Lo vamos a rodear a nuestra pieza con un material que tenga alto contenido de carbono. ¿De acuerdo? Y si nosotros pensamos, ¿qué más carbono puede tener que el propio carbón? ¿Cierto? Entonces lo que hacemos es rodear nuestra pieza de carbón. Mejor, ojalá fuera carbón mineral, lo que lamentablemente no sucede en Bolivia porque no tenemos yacimientos de carbón mineral y es muy caro, ¿no? El de importación. Entonces tenemos que recurrir a nuestra segunda fuente de carbón, carbón vegetal, ese que usamos para la parrillada. Está bien, es igual carbón, ¿verdad? Pero la única condición es que en vez de usarlo así en pedregones grandes, lo voy a triturar en pedregones bastante pequeñitos, con un cascajillo fino más o menos. No pulverizar, sino lo voy a triturar de forma que sea bastante pequeñito, ¿no? El tamaño de estos carboncitos que voy a entonces a rodear a mi pieza. ¿Ok? Rodeo a mi pieza y miren, cuando se han hecho las investigaciones del caso, se ha descubierto que era el monóxido de carbono que se formaba por una combustión incompleta, el que me proporcionaba el carbono activado para difundirse mejor en la red cristalina del hierro. Entonces, como es un gas, para evitar que se me escape y también para optimizar, ¿no?, la formación del monóxido de carbono, una combustión incompleta, es que vamos a tapar la cajita y la vamos a sellar para que los gases no escapen. ¿Con qué podemos sellarla? Bueno, sellamos con cemento refractario. Si no tenemos a mano, sellamos con barro al final, ¿no? No hay ningún inconveniente. Bueno, entonces una vez que está sellada para evitar que se fuguen los gases de la combustión incompleta, vamos a introducir nuestra cajita a un horno a una alta temperatura durante mucho tiempo. ¿Ok? Entonces ahora es un problema de tiempo y temperatura. Las temperaturas normales en las cuales hacemos este tratamiento de cementación se ubican más o menos entre los 650 y los 900 grados centígrados. Tenemos que sopesar dos cosas, que cuanto mayor sea la temperatura, más alta sea la temperatura de la cementación, más rápido va a ser el proceso de difusión atómica, o sea, se va a enriquecer más rápidamente mi pieza de bajo carbono con carbono, y adicionalmente, pero no tengo que olvidarme que también el crecimiento del tamaño del grano puede llegar a ser un problema, cuanto más elevada sea la temperatura. Y lo mismo pasa con el tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo esté en permanencia mi pieza a la temperatura que yo seleccioné, voy a tener entonces dos cosas. Primero, un crecimiento del tamaño del grano mayor, indeseado, ¿no? Pero como segundo paso, como mi pieza de bajo carbono está en contacto más tiempo con mi masa o con mi material cementante, o sea, entre comillas, carburante debería llamarse, ¿no? Pero lo llamamos cementante en la industria.
o sea, el que le va a proporcionar más carbono. Entonces, la capita cementada va a ser más gruesa. Miren, y cuando nosotros hacemos uso de un tiempo razonable en la industria, ¿no? Una jornada laboral que está más o menos ubicada entre 8 a 10 horas, una jornada laboral, entonces normalmente obtenemos un enriquecimiento de carbono en la superficie de la pieza de 1 a 3 milímetros. La cementación en caja es uno de los problemas que tiene, es que es un proceso muy rudimentario y no se tiene un buen control de la capa cementada. Pero aquí está muy claro, miren, que estaría enriqueciendo de carbono a mi pieza máximo a 3 milímetros de la superficie. Normalmente es entre 1 y 2 milímetros que yo logro mejorar el contenido de carbono de mi pieza. ¿Ok? Filosofía, entonces, de conclusión, ¿no? Que sacamos, más bien, ¿no? De este asunto. Los tratamientos termoquímicos, todos ellos son tratamientos superficiales. ¿Qué pasaría si yo decido cambiar toda la Sí, Sí, Inge, se sí, escucha. Inge. Bueno, he sufrido un microcorte de internet, pero por suerte todo está normal ahora. Entonces vuelvo a recapitular la última partecita. Bien, entonces, si nosotros esperamos, ¿no? Un gran rendimiento en profundidad de nuestra capa cementada, voy a tener que volver a presentarlo, nos está presentando. Entonces, un segundito. Entonces les comentaba, ¿no? De los famosos tanques blindados o los automóviles blindados. En el fondo es chapa de acero, la normal, de bajo carbono, que ha sido sometida a una etapa de cementación, pero muy prolongada, de varios días. Y miren, en varios días solamente se logra una penetración de hasta 5 milímetros de la superficie. No se puede modificar, ¿no? Más allá la composición química de la pieza. Entonces, está muy claro, como conclusión está clarísimo, ¿no? Los tratamientos químicos son tratamientos superficiales, ¿no? Están solamente entonces desarrollados para modificar la superficie de las piezas, las propiedades de la superficie de las piezas. Esto no es malo. ¿Por qué? Porque miren, ¿por dónde va a comenzar el desgaste? Por la superficie. Si yo consigo un engranaje con superficie dura, hasta puede ser óptimo, ¿no? Ese engranaje, porque si el diente en su parte del espesor es más tenaz, o sea, menos dura, va a ser difícil que se rompa el diente. Y el desgaste que ocurriría por la superficie sería óptimo si mi superficie fuera dura de mi engranaje. Entonces, no está mal el hecho de que nosotros podamos modificar la composición química
de la superficie de las piezas con esos tratamientos termoquímicos, ¿no? Como el caso que estamos aprendiendo de la cementación. Bueno, entonces está muy fácil, muy claro, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, entonces una vez que tenemos, ¿no? Más o menos la temperatura entre 600 a 800, 900 grados centígrados, y entre 8 y 10 horas vamos a obtener más o menos una penetración de 2 milímetros. Bueno, saco mi pieza de la caja, saco del horno, la saco de la caja, ¿y qué pasa? Mi pieza no es dura. Necesariamente en la cementación, después de la cementación, hay que hacer un templado y posterior a esa cementación, ¿no? Entonces, en el fondo, cuando hablamos de cementación, ya no se aclara que después de la cementación es necesario hacer un temple y revenido, pero está muy obvio, ¿no? Porque para que podamos tener martensita en la superficie, va a ser necesario que la pieza sea templada y revenida. Este tipo de tratamiento termoquímico es el más usado en Bolivia, no obstante que es muy artesanal y es muy sucio, ¿no? La pieza sale sucia, hay que limpiarla, ¿no? Entonces tiene problemas de apariencia en la pieza, no sale con muy mala apariencia. De todas maneras, es muy usado por su simplicidad, ¿no? Cualquier persona podría hacerlo. Bueno, cuando se ha investigado el proceso, se ha visto que podríamos mejorar la formación de los gases que proporcionan el carbono activado para la difusión, ¿no? De este carbono en la superficie del acero de bajo carbono, de alguna manera por reacciones químicas. Y ahí se vio entonces que lo ideal era mezclar el carbón, ya sea mineral o vegetal en el caso boliviano, con sales carbonatadas. Voy a abreviar así, ya, carbonatadas. ¿Ok? Con sales carbonatadas. Carbonato de carbonato de bario, ¿no? Cualquier tipo de sal de esas. No es muy fácil conseguir en grandes cantidades en Bolivia estas sales porque son precursoras de la cocaína y su comercialización es controlada. Y una alternativa sería entonces recurrir a osamentas de animales, huesos, cuero, cocinado, triturado, porque los huesos también son ricos en carbonatos de calcio, ¿no? Proporcionarían los reactivos para inducir, ¿no? A una mejor formación de el gas cementante, ¿no? Que sería el monóxido de carbono. Pero ya sea con las sales o sin las sales, igual se va a poder cementar, ¿no? Va a ser más eficiente usando las sales, ¿no? Mezclando con el carbón. Cuando se trata de productos que uno quiere comprarse para cementar, uno puede comprarse polvos cementantes ya con porciones ideales de carbono con las sales, solamente que son caritas, ¿no? Y en Bolivia hay que buscar un poco porque no hay en cualquier ferretería, ¿no? Estas sales o estos polvos, ¿no? Entonces nunca nos olvidemos que después de la cementación es necesario hacer un templado y revenido, ¿no? La pieza. Bueno, la cementación también podría darse en estado líquido. Sería una cementación líquida. En este caso, lo que se utiliza como medio cementante son sales de cianuro de sodio o cianuro de potasio. Estas sales son bien famosas porque son, ¿no? unos venenos terribles, ¿no? En las novelas y películas, ¿no? de asesinatos, ahí el asesino siempre está usando estas sales, ¿no? Para matar a la gente. Entonces, estas sales, con mezcla con otras ciertas sales, se las usa como sales cementantes, hay que fundirlas, y por eso, ¿no? El medio sería líquido. La sal está fundida. Entonces, lamentablemente, necesito equipos especiales, hornos especiales, ¿no? Para mantener el baño de sales fundidas, y adicionalmente las sales se van degradando constantemente, hay que ir corrigiendo su composición química, ¿no? Hay que ir titulando cada vez. Y el mayor dolor de cabeza, y por eso que los países más desarrollados ya han prohibido este tipo de cementación, es que estos pasivos, ¿no? Después que he utilizado las sales
para cementar, ¿no? Se llama pasivos ambientales, esa basura, ¿no? ¿Dónde la voy a botar? No la puedo botar a la alcantarilla porque voy a contaminar, ¿no? Solamente es un pequeño dolor de cabeza. Bueno, después entonces del tiempo y temperatura necesarios, ¿no? Más de 6 horas, necesito, voy a entonces hacer también revenido, ¿no? De la pieza para que tenga la superficie endurecida, ¿no? Después de la cementación líquida. La cementación líquida es un tipo de cementación más controlada, ¿no? Un poquito más industrial, pero tiene ese problema, ¿no? De que vamos a generar demasiados pasivos ambientales. Y finalmente podríamos cementar también de forma gaseosa, cementación gaseosa, y en este caso lo que usamos son entonces el CH4, ¿no? Es el metano, el gas natural. Pero para poder hacer la cementación gaseosa se necesitan hornos especiales que no permitan, ¿no? Que ingrese el aire, porque imagínense combustible con aire y alta temperatura, no se dan bien, no van a explotar. Entonces normalmente son hornos continuos. La pieza entra por un lado y sale por otro. La velocidad de penetración es más baja y no hay en Bolivia, ¿no? Ningún empresario que haya invertido en este tipo de tecnología. Finalmente, la cementación también podríamos hacerla por plasma. Es lo más moderno, ¿no? Y lo que más se usa hoy en día para hacer tratamientos termoquímicos. Para hacer deposición de materiales por plasma, es una tecnología muy interesantísima. Se puede fabricar hasta diamantes, no se puede depositar capas de diamantes sobre materiales con deposición por plasma. Simplemente hay que cambiar la composición química de los gases. Entonces, lo que se hace es tener un horno de vacío con una alta diferencia potencial y se inyecta los gases en una presión bastante baja, ¿no? Para conseguir entonces la deposición que uno quiere. Bueno, pero de todas maneras, no es disponible también en Bolivia, lamentablemente. Bien, el tratamiento termoquímico de cementación, entonces, es clave en la tecnología como apoyo a minimizar el gran celos de bajo carbono, que no se pueden endurecer por temple y revenido. Después de la cementación, sí los podemos endurecer por temple y revenido, por lo menos la parte de la capa superficial. Bueno, y para finalizar este tema, simplemente voy a comentar, porque el tiempo nos ha pisado un poquitín, lo que sería entonces el segundo proceso más importante de tratamiento termoquímico, que se llama nitruración. Como su nombre dice, vamos a enriquecer la superficie de las piezas de nitrógeno. Entonces, el objetivo de la nitruración es adicionar nitrógeno a la superficie de las piezas. Cuando el nitrógeno se combina con el hierro, y especialmente con el aluminio, y cualquier otro elemento de aleación que esté presente en ese acero, pero especialmente tiene que estar el aluminio, se consiguen compuestos intermetálicos mucho más duros que la propia martensita. Existe un tipo, ¿no?, de aceros especialmente desarrollados para poder ser nitrurados, que se llaman aceros nitraloy, aleaciones para nituración, podría traducirse, ¿no? Estos aceros entonces son de alto contenido de aluminio. Bueno, entonces, estos aceros inicialmente no tienen nitrógeno, entonces se va a introducir en un horno la pieza fabricada con estos aceros y se las va a rodear con un medio rico en nitrógeno, para que el nitrógeno se difunda a través de la red cristalina del hierro y logremos esta capa de compuestos intermetálicos a base de nitrógeno, hierro y aluminio, que son terriblemente duros. La nitruración no puede darse en fases sólidas, puede darse en fase líquida, gaseosa y por plasma. Es lo que más se usa hoy en día, ¿no? La deposición por plasma. Bueno,
nituración líquida, curiosamente, también se hace con cianuros, igual que la cementación, ¿no? Se utilizan cianuros de sodio y de potasio. Y la única diferencia, no obstante que son las mismas sales, son las temperaturas del proceso. La nituración se realiza en el orden de los 450 a 650 grados centígrados. Estaríamos hablando, ¿no? Como promedio entre 500 y 550 grados centígrados. Temperaturas mucho más bajas de cementación. A esta temperatura está más apta para difundirse el nitrógeno que el carbono. Por eso es que se usan las mismas sales. Y finalmente, a estas bajas temperaturas no vamos a tener transformación del fase del hierro. O sea, el hierro no se va a convertir en austenita. Y no va a haber muchas distorsiones geométricas. Es muy bien. No va a haber crecimiento del tamaño del grano. Y voy a obtener capas inclusive de muy alta resistencia a la fatiga. Entonces, la nituración es gaseoso, pero muy poco difundido en Bolivia, ¿no? Se utiliza muy poco. Bueno, la cementación gaseosa se hace con ese olor del pis, ¿no? Tan fuerte, que es el amoníaco, ¿no? El amonio, el amoníaco, CH4, ¿ves? ¿No? Es CNH4, ¿no? CNH4. Amonio, CNH3, uno de los dos es amonio y amoníaco, no me acuerdo bien. Pero entonces este gas se usa un horno campana y este gas se inyecta para poder tener, ¿no? De enriquecimiento de la pieza. Pero, no, perdón, no estoy mal, no hay este C, ya, es solamente NH4, ¿no? Nitrógeno, eso es, NH4, ¿no? Es el amoníaco, ¿no? Bueno, entonces, una de las desventajas que se tiene en la cementación gaseosa es que es un proceso muy lento, normalmente hablamos de más de un día de tiempo de permanencia de la pieza en el horno campana, y vamos a lograr del nitrógeno unas décimas de la superficie de la pieza. La profundidad son unas décimas, ¿no? Realmente es muy pequeñita la cementación gaseosa, ¿no? Muy poco profunda la cementación gaseosa. En cementación líquida difícilmente se alcanza el milímetro. En más de un día vamos a alcanzar el milímetro de penetración de la capa nitrurada. Pero esto no es tan desventajoso, ¿por qué? Porque las distorsiones geométricas son muy bajas y en la rectificación voy a sacar solamente unas centésimas, ¿no? Máximo una décima de milímetro para poder mejorar, ¿no? La calidad de la superficie. Y hoy en día, ¿no? Casi todos los repuestos, todas las piezas automotrices se hacen con procesos de nituración con plasma, ¿no? Para mejorar su vida útil. La nituración es una excelente alternativa a la cementación. Se puede, en el fondo, nitrurar cualquier tipo de acero, lo que limitábamos, ¿no? La cementación solamente a aceros de bajo carbono. La nituración se puede hacer también a aceros de bajo carbono, pero el resultado va a ser muy diferente en función de qué tipo de composición química tenía el acero que ha sido nitrurado. Muchas veces la nituración se hace para mejorar las resistencias y no solamente para mejorar la dureza de la superficie de las piezas fabricadas. Entonces es un proceso que compite muy bien, ¿no? Pues un proceso concurrente con la cementación. La única desventaja es, como una vez más, ¿no? La cementación líquida ya deberíamos dejar de usar por esos problemas de generación de pasivos a la cementación o nituración con plasma, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Es realmente la tecnología más importante, ¿no? Que tenemos hoy en día. Bueno, vamos a quedar ahí. Con esto habríamos terminado el tema de tratamientos térmicos. Y antes de despedirnos, me gustaría saber si es que existe alguna duda o alguna consulta de su parte. ¿Alguna duda o alguna consulta?
muchachos me están escuchando? ¿Hay alguna consulta, alguna duda, alguna curiosidad respecto a cementación o nitruración? Quiero también acotar de que hay muchísimos procesos termoquímicos, en los cuales tenemos capas muy, pero muy duras de elaboración, cuando enriquecemos de boro la superficie de las piezas, ¿no?, que hemos fabricado geométricamente. La elaboración, ¿no?, es un poco usual, ¿no?, en Bolivia, y ojalá usáramos más, ¿no?, la nitruración por lo menos que la cementación, ¿no?, por las ventajas que se tiene. Bien, muchachos, entonces no se olviden que nuestro examen estaría marcado para el próximo día martes, ¿no?, de la próxima semana, ¿no? Nos había dado la fecha, no me acuerdo en este momento. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Inge. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Perdón, sí preguntaron. Adelante, por favor. Hola. Eso es el plasma, ¿no? El plasma es un estado de la materia en la cual los átomos están en forma de iones. Entonces, la nitruración por plasma, no la iónica. Dime qué duda tenías al respecto. Mm, ya. No creo, sí podría ser jueves o el viernes, ¿ya? Voy a tratar, por lo menos esta semana les llegue las notas, ¿cierto? Es una deuda que tengo con ustedes por saldarla esta semana. Ok, ok, buenas noches. Gracias, Inge. Hasta luego, buenas noches.